Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso capítulo 2. Versículo 2 del Evangelio de San Juan. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Eso es lo que nos dice entonces este versículo 2. Comenzaba el tercer día, hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús fue invitada. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Qué interesante. Vamos a ver un poco aquí, ya habíamos visto sobre la palabra invitación. La invitación, María está significando la Eva, la mujer, la humanidad. Entonces, en esta nueva creación que se dará, que sería para nosotros dentro de un primer signo de Jesús en Caná de Galilea, Galilea que significa el país de los gentiles, entonces es la humanidad que está invitada a esta nueva creación. Y eso lo tenemos justamente en María, María que representa la humanidad. Pero con Ñande Yarañe, Jesús y sus discípulos fueron invitados también a la boda. En el contexto bíblico, el evangelista continúa con la narración de las invitaciones. Es una verdad teológica clave porque Jesús, decíamos que no actúa solo, sino que actúa siempre en comunión, en este caso con sus discípulos, pero ya Emaeguri en el curso anterior dentro de la humanidad, porque María está representando a la humanidad, que es invitada en este lugar donde se realizará la nueva creación, algo nuevo que surgirá. Y entonces Jesús, sino que Él actúa, se encarna. En nuestra reflexión decíamos que Jesús no es que va pasando, pero ya iba allá, entonces, y bueno, estamos teniendo una peaje, ya vamos a tener. Ojo a moto mío, ya otro iba allá, estamos teniendo una pea porque pea andas ahí le ponen página. Ahí es añonte, porque oye, esa cuá, etcétera, ahí que tú ya po. No. Sino que Él participa y le hace participar entonces a la humanidad. Esta es una teología maravillosa, entonces, lo que está viendo aquí Juan y lo que nos está transmitiendo. Jesús no actúa solo, sino que en comunión con sus discípulos. Y esta inclusión marca el comienzo de la vida comunitaria del reino. Por eso es que la vida de Eclesia ñandeya macuria lleva el caleo, llamar, de ahí viene Eclesia, caleo, en ñejenoi. Amor en ñejenoi nada porque neimon porque estás fuera. Entonces pecaleo eyumi ave orendie, yaguatao ñandie. Entonces el verbo fueron invitados viene de también eclecé, ¿verdad? El verbo caleo, llamar, que significa llamar y convocar.
Y este mismo verbo se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la vocación cristiana. Es decir, que la presencia de Jesús en la boda no es un gesto social, sino una imagen de la llamada al banquete del reino. O sea que entero este añañez no hijina, peñan de yarañanere no hijina, pero ¿para qué? Y para actuar juntos como los llamados. Caleo, la vida cristiana es un llamado, es una vocación. De otra manera solíamos decir nosotros el Eguero Sapucay, lleva vocare, pero eso ya desde el latín, Eguero Sapucay. Entonces, como que te llama, te despierta, Hareyu allí pareja, mamá balane, no yaina, Hareyu allí, pero para participar de este banquete del reino. Aquí entonces se une, queridos amigos, lo humano y lo divino. El Maestro, es decir, Jesús, que participa con la humanidad. María, los discípulos, comunidad. María, humanidad, Jesús, la divinidad, y los discípulos significa la comunidad, la participación. Qué hermoso, ¿verdad? Que es cuando uno profundiza y va entendiendo exegéticamente, imagina el evangelio y se añade. Entiendo que alguna vez el protestante que ya sapuca y para ahí las cosas y totalmente ya por otro lugar, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por eso hay que estudiar verdaderamente la Biblia, antes ahí la de cuánta de memoria para la de yo, bebé. Sino que a ver cuál es el significado profundo, porque aquí hay una necesidad de una exégesis para poder hacer una hermenéutica, ¿verdad? O sea, una interpretación adecuada. Dentro de nuestro contexto histórico tenemos que ubicarnos aquí que en el siglo I una boda era el acontecimiento social más importante de una aldea. Ser invitado implicaba pertenecer al tejido comunitario. No asistir podía ser una ofensa muy grave. Entonces, atención, una ofensa muy grave, es decir, que la humanidad entero este año de ñaña invitaina, quiere decir que la naya asistir a mojina de yiqueno a naña enduceino como humanidad, quiere decir que hay una ofensa o algo demasiado grave. Ahora, el hecho de que Jesús y sus discípulos sean invitados, esto también, queridos amigos, está revelando que ya se los reconocía como un grupo unido, un Shevra se decía, ¿verdad? La comunidad de fraternidad. Entonces la quiero ir en esa comunidad de fraternidad, quiere decir que aquí se muestra el surgimiento de una identidad discipular dentro de la sociedad galilea. Esta sociedad de la Galilea que antes de cualquier ruptura con el judaísmo institucional, entonces buscan esa fraternidad. Aquí hay una comunidad que es llamada para que respondamos a lo que el Señor nos está pidiendo. Nos pide la fraternidad y nos pide una verdadera conversión hacia una actividad y acción más bien comunitaria. Humanidad, divinidad y discipulado, que quiere decir comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos.
enojado, malhumorado. No me salen alabanzas para decir, pero lo sabes que no me muevo. A tu lado, siempre a tu lado, aquí me quedo. Es que no entiendo tus silencios y tus criterios no comprendo. Cómo me cuesta estar de acuerdo cuando me duele y es incierto, cuando me llevas al desierto. Te soy sincero, hoy tengo miedo. No me sé con tantas fuerzas para seguir, pero lo sabes que no me muevo. A tu lado, siempre a tu lado, aquí me quedo. Aunque tus planes son perfectos, interpretarlos toma tiempo. Tú me conoces que soy terco, que doy 1000 vueltas y vas de nuevo, que me ames tanto sin merecerlo. Amigo bueno, sabes te quiero, aunque sea frágil y débil, te digo sí, solo no puedo, solo no quiero. A tu lado, siempre a tu lado, aquí me quedo. Jesús, aquí me quedo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Me mostró su camino de la mano de mi juventud. Me llamó a conectar con las almas y llevar sin fronteras su luz. Con el fuego de la Santa Misa y la fuerza que da el adorar, confesando con fe mis pecados y confiando en mi ángel guardián. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo
amplitud. Carga cutis, apóstol y amigo, señalaste el camino hacia Dios, encontrando en la Biblia respuestas y en el Santo Rosario valor. Pide a Dios nos conceda la gracia de servirlo con fe y humildad en las obras de misericordia que nos lanzan a la santidad. Caminar hacia Dios por la senda de Cristo Jesús y brillar como el sol para que otros reciban su luz. Caminar hacia Dios por la puerta que se abre en la cruz, que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Que el mensaje navegue a través de la red hasta el mundo en total amplitud. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este pasaje tan hermoso, el segundo capítulo del Evangelio de San Juan, el versículo 2. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. En el contexto cultural antropológico, culturalmente participar en un banquete era el gesto de comunión. Participar, gesto de comunión. Antropológicamente, entonces, nosotros nos encontramos así. Compartir la mesa también significaba aceptación mutua y, más aún, pertenencia. Entonces, si nosotros estamos hablando de salvación, posee algo nuevo, una nueva creación, quiere decir que el participar de ese banquete es demasiado importante. Quiere decir que compartir significa una aceptación de esta nueva creación que se va a realizar. Por eso es que se presenta, pero qué magníficamente inspirada está esta narración, ¿verdad? Porque el autor sagrado, para los de fuera y para los de dentro, para los judíos y para los judeocristianos, le está diciendo que todos somos invitados a una boda. Y la boda significa un gesto de comunión y un gesto esencial y fundamental en el cual nadie se puede negar. Por eso es que se utiliza siempre en la Biblia, se utiliza muchas veces para hablar del reino de Dios, se utiliza la parábola con respecto a la boda. La boda. Siempre te habla un poco de la boda o del festín. Antropológicamente, este versículo expresa la necesidad humana de ser invitado y de invitar, símbolo de deseo de comunión que define la existencia. Nuestra existencia, queridos amigos, es comunitaria. Ñandego bella yo a comunda a buare ñecote hoy lleva peña de seja ñanderu a peaco dice comunidad. Común unidad. Oñe uní cuay y catu hanguay se ñande hueru ñande como hijos y nacemos de papá y de mamá, ¿entiendes? Vea la comunidad. Entonces, por eso digo, es antropológicamente cómo Dios inspira al autor sagrado para que utilice justamente y nos hable de la boda, es magnífica, ¿verdad? Hay una necesidad humana siempre de ser invitados a pertenecer y a entrar dentro de esta comunidad.
de nuestra propia existencia que se define dentro de la comunidad. Moshe kwa mabashe, y solamente dentro de la comunidad. Moshe kwa masemboe. Más hice la seña peinaña, mondejana, acarujana, mala se mongaruaña, pununave. Es la comunidad, es decir, tu mamá, tu papá. Ese que te recibe dentro de un ambiente que es un ambiente social, de personas, de encuentro. ¡Qué bueno! En la cultura semita también el banquete prefiguraba la fiesta escatológica, es decir, la salvación, plenitud. La presencia de Jesús y sus discípulos anuncia esta salvación y no es un aislamiento espiritual, ya es agua y se lleva. Por lo tanto, en clave antropológico nos enseña que la fe auténtica no aparta al creyente del mundo. Algunos pues piensan, ¿verdad?, que tenemos que más o menos que apartarnos ya del mundo, ya más o menos a otro lado, ñandeñón mí, etcétera, etcétera. Y no, al revés. Justamente nos introduce más dentro de nuestra comunidad. Reino de Dios, ya es oñante. Hay algunas palabras claves exegéticas que nos ayudan también a reflexionar. Por ejemplo, el cará, decíamos, que es el llamado, convocar, pronunciar. Y de ahí viene toda la palabra también de la iglesia como tal. Y después, el aspecto cristológico, podemos decir que Jesús, que es el invitado aquí, Jesús fue invitado con sus discípulos, se vuelve ahora el anfitrión del reino. Eso del aspecto cristológico. A él hoy queda entonces la divinidad que comparte con la humanidad. Necesita de la intervención también. Incluso el primer llamado, el primer deseo de salvación, ¿de quién viene, queridos amigos? Y tiene que venir de nosotros. Somos nosotros quienes necesitamos de esa salvación. Y entonces es ahí donde la centralidad se vuelve en el invitado de honor, que es Jesús, porque Él es la divinidad y nos trae esa salvación. Dentro del aspecto eclesiológico, la iglesia nace de una invitación. ¿Por qué? Y porque nosotros tenemos que ser partícipes de este gozo que se nos ofrece a todos, a la comunidad. La otra palabra es la palabra discipulado, que ya hemos visto también. El discipulado, que exegéticamente quiere decir el discípulo, el que aprende con el corazón. El Lev, espiritualmente, está invitado junto a Jesús a participar de su misión y también de su destino. Upeala discípulo, el corazón que se pone a disposición para participar de la misión. Esta misión, la misión. Pero al mismo tiempo, como discípulo, participo de su destino. ¿Cuál es el destino de Jesús? La cruz, queridos amigos. Humano cruzura allá. Y bueno, ese es el destino, ese es el camino también de la humanidad. Además de una misión tan importante de buscar la salvación y la realización, sabemos que nuestro destino es la lucha, el empeño para poder traer el reino de Dios en medio de la comunidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llena mi vida. Ven, ven, ven. Fluye. Ven, ven, ven. Espíritu de Dios. Queridos amigos, apoyemos
al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua de su costado, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Por los siglos de los siglos. Amén. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este capítulo 2, el versículo 2 también del Evangelio de San Juan. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Eso es lo que nos presenta aquí. Nosotros desde este capítulo 2, versículo 1, que llegará hasta el capítulo 4, versículo 45, el gesto de Jesús es más que un milagro. Ave Ñande ya hoy y nuestro título luego, primer signo de Jesús.
nosotros estamos mirando como el primer signo de Jesús. Su sentido será revelado poco a poco en las escenas siguientes. Hasta el episodio que vamos a llegar después en el capítulo 4, que será el de la Samaritana, y el reencuentro también con la gente de Galilea. ¿Verdad? El reencuentro ahí con todos estos de Galilea. Se muestran los efectos de la novedad que Jesús trajo, expresada en el gesto sobre todo de Caná de Galilea. Entonces, lo que él hace aquí en Caná de Galilea es lo que a nosotros nos enseña, nos muestra y nos está diciendo, y por eso entendamos que toda esta narración que tenemos del capítulo 2, del 1 al 12, ante una situación de carencia, ¿verdad? Porque a veces faltó el vino y es indicada por la madre, es decir, la humanidad. Miriam, la nueva Eva, la humanidad. ¿Y quién es la primera invitada? Entonces, como yo les decía al comienzo aquí, la preocupación no es tanto hablar de María, María, María como tal, sino que María es la nueva Eva, porque engojina la o representa a la humanidad, es la nueva Eva, ¿entiendes? Entonces, esta nueva creación, porque Juan lo que está queriendo presentar es que Dios trae el reino de Dios. Y el reino de Dios quiere decir un renovarse. El reino de Dios quiere decir algo nuevo que está surgiendo. Y ese algo nuevo que está surgiendo para nosotros significa que es la humanidad la que será renovada. Y por lo tanto, a partir de aquí, Él se presenta como referencia definitiva en las relaciones del pueblo con Dios. Ahí entonces esta relación que existe entre la divinidad, es decir, Dios, con su pueblo, que será a través de Jesús. Y el versículo 2 nos presenta eso. Ahora el gesto de Jesús a la vez asume y supera las tradiciones de la religión de Israel, ofreciendo el vino nuevo de nuevas relaciones con Dios y de los seres humanos entre sí. Ahora el agua que será cambiada en vino significará entonces esta humanidad. La humanidad, como humanidad. María que representa esa humanidad. Y solamente nosotros podemos, por una parte, mañata ya echata eva abelo falta ñande opeana este ya echa mobala ñane cangujina eva la ñe cotemea para poder hacer caminos de santidad, que quiere decir caminos de perfección, por una parte. Pero por otra parte, peya ye shacuarirea lleva como María, no tienen vino, ye shacua. Entonces viene el accionar de Jesús que nos va a pedir, ahora ustedes llenen estas tinajas hasta el borde. Va a decir, vea dice, peña pona, la catumia, hay catuja, bella pona, pemene, heñade, pemene, teñade. Pues de ahí la pecha entonces la hacía yuta yapo, como eran los dioses del Olimpo, ¿verdad? El dios Zeus, un rayo, y te cambia un ratón en elefante. Y antes ya hemos oído anteriormente que la presencia del Cristo aquí no es entonces un Jesús solitario cuatijaño, sino que está invitado a esta boda, pero viene con sus discípulos. Es la comunidad. Jesús se inserta dentro de la comunidad. Y desde aquí entonces es que vamos a ver los signos y las señales para la construcción del reino de Dios. Y entonces los discípulos comienzan a creer. La señal que nosotros vamos a ver entonces va a cerrar esta primera semana, porque va a terminar luego después. Ya estoy a poner al versículo 12, que sirve de transición entre Caná de Galilea y luego el camino hacia Jerusalén, porque es la humanidad Galilea de los gentiles. Caná de Galilea quiere decir una humanidad que está en la periferia. La salvación, según los libros históricos, dice que se va a manifestar en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad, dice Dios.
Jerusalén es la ciudad que yo elegí, Ñande Yara, libros históricos, desde donde se manifestará mi gloria, se manifestará mi gloria. El autor sagrado, sobre todo San Juan, que tiene un conocimiento pero maravilloso del Antiguo Testamento, habeo ya caña de MB Catú, pero de otra manera, que estamos pasando por Caná de Galilea, los gentiles, desde donde comienza la salvación, pero que luego se va a manifestar en su plenitud con su crucifixión, muerte y resurrección en Jerusalén. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? No existe un corazón que ame más que aquel que dijo sí hasta el final. No descansó, nunca dudó, lo hizo todo con fe y con amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios. Con su pequeñez y su humildad nos muestra el camino a la santidad. Madre de Dios, llena de gracia, reina de paz, consuelo del alma, María, cuídame con tu manto, cúbreme, sé mi puente al cielo, llévame a Dios, y así como tú quiero llenarme de su gracia, que se refleje en mi alma la alegría de su amor, de su amor, de su María, cuídame, con tu manto cúbreme, transforma mi corazón, sé mi compañía. Madre de Dios, llena de gracia,
del alma. María, cuídame, con tu manto cúbreme. Sé mi puente al cielo, llévame a Dios, llévame a Dios. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la Teología Paulina. Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a explorar la cuarta palabra clave en esta oración, corazón, que en hebreo a veces se pronuncia levav o con mayor frecuencia de manera más breve, lev. Ahora, diferentes culturas a través de la historia han tenido diferentes conceptos de cómo funciona el cuerpo humano. Y esto también es cierto de los antiguos escritores israelitas de la Biblia. Ellos sabían que el corazón era un órgano en el pecho que sostiene la vida. Hay una mención de un ataque al corazón en la Biblia, cuando se le pasó el vino a Nabal y su corazón se quedó como muerto dentro de él y se puso como una piedra. Pero los autores bíblicos hablan acerca del corazón de muchas otras maneras que podrían parecer extrañas para los lectores modernos. Y esto es porque estos israelitas no tenían concepto del cerebro ni ninguna palabra para él. Ellos se imaginaban que toda la actividad intelectual del hombre tiene lugar en el corazón. Por ejemplo, en la Biblia, tú sabes con tu corazón. Tu corazón es donde entiendes y haces conexiones. En el libro de Proverbios, la sabiduría mora en el corazón. Y tu corazón es lo que usas para discernir entre la verdad y el error, como lo hizo Salomón cuando fue rey. Así que el corazón es donde tú piensas y le encuentras sentido al mundo. Y ahí es donde haces más cosas. En la Biblia, el corazón es donde sientes las emociones. Sientes dolor en tu corazón como Ana cuando no podía tener hijos. De hecho, la frase un corazón roto viene del hebreo antiguo bíblico. También experimentas temor en tu corazón. Tu corazón puede derretirse o estar angustiado. Tu corazón puede incluso estar deprimido. Pero entonces, por el otro lado, tu corazón es donde experimentas gozo. En hebreo, estar feliz es estar bien de corazón o tener un corazón con gozo. Así que el corazón es el generador de vida física. También es el centro de tu vida intelectual y emocional. Y hay más. En el hebreo bíblico, el corazón es donde tomas decisiones motivadas por tus deseos. Así que David tenía en su corazón construir un templo para Dios. Tu corazón es donde se centran tus afectos. Se conocen como los deseos de tu corazón. Y si realmente quieres algo, vas tras ello. Como cuando Natán le dijo a David, vaya, haga todo lo que está en su corazón. Entonces, en la Biblia, el corazón es el centro de todo aspecto de la existencia humana. Como en el bien conocido proverbio, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El profeta Jeremías creía que el corazón de la humanidad estaba fundamentalmente roto. Él dijo, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Él había visto a toda una generación darle la espalda a Dios. Ellos empezaron a sacrificar a sus hijos como si eso fuera algo bueno. Esta es la razón por la que en la imaginación de los profetas hebreos, la única esperanza para la humanidad es la completa renovación del corazón humano. Moisés predijo que si Israel algún día iba a amar a su Dios, su corazón tendría que ser circuncidado. Lo que es una metáfora muy vívida y sorprendente acerca de remover el mal y la necedad del corazón humano. David, después de que cometió asesinato y adulterio, le ruega a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. El profeta Ezequiel esperaba el día cuando Dios removería el corazón de piedra y le daría a su pueblo un nuevo corazón de carne tierna, lo que es muy similar a la esperanza de Jeremías de que Dios escribiría los mandamientos de la Torá en los corazones de su pueblo. Y eso nos trae de vuelta al Shema. Todos
Todos los días, el pueblo de Dios es llamado a dedicar a Dios todo su cuerpo y mente, sus sentimientos y sus deseos, su futuro y sus fracasos. Esto es lo que significa amar al Señor tu Dios con todo tu corazón. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el libro de San Juan, el capítulo 2, el versículo 2 principalmente. Estamos desarrollando con todo lo que significa, ¿verdad?, esta teología tan interesante y las enseñanzas. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la boda. A ver, Jesús y sus discípulos. Jesús divinidad, discípulos comunidad. En el primero, ya dijimos, al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús fue invitada. La madre, es decir, la Eva, la nueva Eva. Apeago dice en la humanidad. Está la humanidad, está la divinidad, Jesús, y está la comunidad. Ahí es donde vamos a ensamblar los tres elementos según el pensamiento de San Juan, donde se va a realizar el reino de Dios. Porque ñandela yeyesha cuata, la humanidad, María es la primera que ve la necesidad, falta el vino. Entonces, aquí va a venir la divinidad. La yapotain. Pena peñe penuana pecue. Pena peñe penuana pecue. Anila peyerurente se. No ha llegado mi hora, todavía no es mi hora. Pene ir a bella página la bella poana. Y ahí comienza, ¿verdad? Había allí 6 tinajas, etc. Cuando va con algo la lleva, cuando lleva yo que fuera y gusto y la ya estudiaña mañana en dúa lleva. A peña ya me inducura porque la revelación de Dios, la palabra de Dios es una cosa hermosa, ¿verdad? Maravillosa, que nos enseña primero a nosotros humanidad. Y ante la yacueana, a peña ante la llamanejeta llena esas tinajas con el agua, el esfuerzo humano. La primera enseñanza entonces que tenemos aquí es Jesús dentro de la comunidad, justamente. Dios no se revela en soledad, sino que Dios se revela en la convivencia. Por eso también la presencia de los discípulos. Primera enseñanza esencial y fundamental para nosotros. Una segunda enseñanza es el hecho de que la llamada es una llamada a la alegría. La vino, ¿verdad? El vino, porque el dios Baco era el dios de la alegría. Según la cultura, ¿verdad? Estamos hablando culturalmente, antropológicamente, el dios Baco. Entonces, faltó el vino, quiere decir falta la alegría.
Y desde aquí, desde esa llamada a la alegría. La fe no es entonces una renuncia a la felicidad, sino que al revés, es una transformación de esa gran alegría de la presencia de Dios en nuestra vida. Y esto tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Es una llamada a la alegría. Después, queridos amigos, también tenemos aquí el discipulado participativo. El discipulado participativo. Seguir a Cristo no es observar desde fuera. Entonces la ñamañata o cayente, ¿verdad? Sino que estar presente donde Él está. Estar presente en las fiestas, las luchas, las familias. Y por eso el discipulado. Jesús fue invitado también ¿con quién? Con sus discípulos. Comunidad. Y esto también tenemos que tenerlo muy en cuenta, queridos amigos, porque es la forma como Dios se revela y como Dios se da a conocer. En la medida que ñande yikua upea ñande ñamo imita imita porque tenemos que actuar en comunidad. Un cuarto elemento como enseñanza de este versículo 2 es la invitación al reino. Ahí sí. Cada misa, cada encuentro, cada boda espiritual, digamos, ¿verdad? En este sentido de ensamblar las vidas, Cristo nos invita a esa alegría eterna. Eso es una invitación al reino. Ñande entonces la yajecano la unidad, ñande la yajecano inapeipona, va el yajeca, va el yajipotá, va el yausea yajeñade, va Y justamente la construcción del reino de Dios. Y construir el reino de Dios quiere decir construir como Dios, por eso es reino de Dios, como Dios quiere. Peñan de yaro y potajaisha, peñan de yara o yerure jaisha ñande, va el añande yaro calculajina, va el palaje y añande, va ella va ñande la yecoanaja, ayer upeaisina la reino de Dios. Y entonces aquí cuando hablamos y decimos, esta es una invitación al reino, quiere decir que aquí tiene que haber una transformación. Tiene que haber esa transformación hacia la gran alegría, hacia donde Dios nos está invitando. Y luego, queridos amigos, un último elemento como invitación es la presencia santificadora. Presencia santificadora quiere decir que Jesús no bendice desde lejos ya de Curiñande, sino que ñande yara oike, ñande abuete. Esa es la encarnación. Entra en la casa, participa con nosotros, transforma desde adentro. Por eso que Él viene, mira, entiende e incluso le dice allí a la mujer, a su madre, que le dice, no tienen vino, la humanidad está carente. Y entonces Jesús dice, pero no es todavía mi hora, quiere decir, she diga tuyete actuar y she diga tuyete actuar, anda eti la she tiempo. Yo soy, vamos a decir así, mi partido jugado gusta jugar. Si hay que hacer segundo tiempo, media hora, porque Pepe se la di para formar el goleador. Hay que vaya de mi otro, ahí entra mi hora. Pero antes, pen la bemongueta, pen la vender, ahí está, pepe manejeta de estas tinajas hasta el borde. A peche y queta, pero pepe ya ponga el esfuerzo porque si no, pepe jaron bante se haya puede tener milagro. Ay, como la milagro, no. A vender este allá, ya cuana entero este año mañana la yicuamia. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.